y lo vemos en la clase. ¿Esto está grabando? Muy bien, perfecto. Bueno chicos, ¿cómo están? Hoy es la clase número 14, si no me equivoco. Vamos a ver todo lo que es diodos en corriente alterna y la parte de rectificadores, también transformador. Vamos a ver un poco sobre los gráficos de tensiones, que bueno, principalmente las cosas que yo me acuerdo que suelen tomar en los parciales, que por ahí muchas cosas que no son tan de dar la ejercitación, pero sí tomarlo en el parcial, así que también vamos a ver. Y bueno, cualquier cosa me dicen. Yo ahora desconecto la cámara para que no pierda calidad y pongo a presentar el whiteboard. Primero voy a poner así, para que veamos no sé si está presentando ya, está presentando, pareciera que sí. Lo que dice el documento este que me había pasado una de sus compañeras, que decía las cosas que hay que saber para aprobar la materia, básicamente. Recuerden que ya lo que es corriente alterna y osciloscopio ya lo hemos visto. Bueno, en lo que son temas 3 y 4, nos pide rectificadores de media onda con un diodo y de onda completa con 4 diodos. Y después está lo del tema final, lo del final. Para el rectificador de media onda con un diodo, ese que deberán conocer el funcionamiento del diodo como una llave, dibujar el circuito utilizando un transformador, un diodo, una resistencia y agregarle un capacitor, saber dibujar la forma de onda de tensión en el secundario del transformador, dibujar la forma de onda de tensión y corriente sobre la resistencia cuando no está conectado el capacitor y cuando sí está conectado el capacitor. Deben saber calcular el valor medio de tensión sobre la resistencia y el valor medio de corriente sobre la resistencia cuando no está conectado el capacitor y cuando sí está conectado el capacitor. Concepto de rizado o ripple. Para el transformador con 4 diodos es más o menos lo mismo. Uy, me olvidé de prender la baba, en un ratito voy a ir a apagarla. Dice que deberán conocer el funcionamiento del diodo como una llave, dibujar el circuito con 4 diodos y un transformador, resistencia, agregarle un capacitor, dibujar la forma de onda de tensión del secundario. Básicamente dice lo mismo, pero que es con 4 diodos y un rectificador de onda completa. Rizado o ripple es lo mismo. Muy importante, todos estos temas están muy bien explicados en las clases de corriente alterna, transformador, rectificador de media onda y rectificador de onda completa del ingeniero Enrico, que están disponibles en el grupo de Facebook con su correspondiente enlace a YouTube. El de onda completa dice que falta, pero ya en ese momento faltaba, ahora seguramente ya esté. También se encuentra el grupo de Facebook, apuntes correspondientes a toda la clase. Por lo que estimo de este PDF, no es del profesor Enrico. Creo que debe ser del profesor Chesini, tal vez, porque si no me equivoco, el primer parcial de él fue esa fecha del 5 de junio. Bien, dicho todo esto, hoy lo que vamos a ver, y ahora les voy a empezar a compartir la otra planilla, esto es simplemente para repasar qué temas nos quedan por ver. Si me deja la compu, ahí ponemos whiteboard y debería estar presentando en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, ya estamos en el whiteboard. Perfecto. La clase de hoy, clase 14, lo que vamos a ver de todo eso que decía es la gran mayoría de las cosas. Vamos a ver diodos de corriente alterna, cómo funcionan, qué gráficos tienen, transformador, circuito rectificador de media onda, circuito rectificador de onda completa. La próxima clase vamos a ver que, bueno, la próxima clase, dado que yo no sabía que el parcial lo tenían tan encima, pensé que iba a tener una semana más, pero bueno, la clase próxima vamos a hacerla mañana, a la tarde, y va a tratar sobre capacitores en corriente alterna, ripple o rizado, y cómo construir una fuente casera de tensión continua, que es el TP final. Y posiblemente, si quieren y si lo necesitan, podemos hacer una clase más por ahí antes del martes, porque el martes sé que rinde la primera comisión. Podemos hacer, o incluso el martes a la mañana, si eso se puede ver, una clase para resolución de ejercicios. Cualquier ejercicio que ustedes quieran pasar, de hecho ya algunos me han pasado, podemos verlo en una siguiente clase que puede ser el lunes o el martes a la mañana. Bien, recuerden que cualquier clase o video anterior está en este link, bit.ly/T mayúscula, Y minúscula, L mayúscula, 2020. Es la playlist con todos los videos y los chicos de Hablando lo suben a YouTube. Y dicho todo esto, empezamos con la clase. El primer tema es diodos en corriente alterna.
Como bien ya estuvimos viendo, una fuente de corriente alterna es una fuente de tensión que va alternando sus polos. En un momento el polo positivo es este y emite una onda positiva de forma senoidal. Disculpen la prolijidad de esa senoidal, no va a quedar muy senoidal, va a ser una S acostada, pero no importa. En este sentido. Pasado un tiempo, el positivo va a ser el de abajo. Y entonces vamos a pasar a tener, nos olvidamos de este, nos olvidamos de este, vamos a tener el negativo acá arriba y el positivo acá abajo. Y va a emitir nuevamente una onda senoidal, pero positivo, el positivo va a ser este de abajo. Bien, eso es lo que haría una fuente de, wow, qué lindas son las líneas, de tensión alterna. Que si se fijan, bueno, esto era E, o un valor pico, por el seno de omega t, omega era la frecuencia angular, que era 2pi por 2pi sobre el periodo. Bien, y esto se multiplica por el tiempo para sacar la fracción y bueno, el valor en el momento instantáneo. Por eso la I minúscula, porque es instantáneo. Y porque va variando. Algunos, como les decía el otro día, fíjense que la R se llama RL. Generalmente la L la van a ver mucho durante la carrera. La L significa load, que es carga, y RL significa resistencia de carga. La carga es el circuito, es lo que queremos energizar con nuestro circuito. Es nuestro punto donde vamos a medir qué tensión se genera, qué corriente circula, qué tensión cae, mejor dicho. Es lo que nos interesa del circuito. Todo lo que esté atrás de la L es de alimentación, es de generación, y el componente que tenga la L es el que vamos a interesar a nosotros en medir con un multímetro o un osciloscopio. Y es donde vamos a querer ver los gráficos. De todos modos, también es importante ver en otros componentes del gráfico, pero el de interés, cuando les quieran pregunten cuánta potencia se disipa en la resistencia de carga, es la RL. Y eso se lo van a pedir muchas veces durante la carrera, así que es mejor que lo sepan. Bien, esto sería un dibujo de una fuente senoidal, una fuente alterna de forma senoidal de tensión. Recuerden que esto acá es el tiempo y esto es la tensión. Por favor, les pido que si escuchan a mis perros ladrar me avisen porque yo los estoy escuchando, así que capaz que sale en el video. Bien, obviamente esto es positivo, esto es negativo y esto es el cero. Muy bien, ahora, esto sería si nosotros tuviéramos conectado esto así, sin este diodo. Pero como tenemos un diodo, el gráfico va a ser un poquito diferente. Cuando tenemos un diodo, nuestro circuito se va a dividir en un hemiciclo positivo y en un hemiciclo negativo. El hemiciclo positivo es el punto donde la tensión es positiva, o sea, mayor a cero. El hemiciclo negativo es donde la tensión es menor a cero. Si se acuerdan, el diodo dejaba pasar corriente siempre y cuando la tensión fuera mayor que un valor dado. Como no es un diodo LED ni es un diodo de germanio coso, el diodo por defecto siempre es de silicio y tiene una caída de tensión de BD de 0, uy, eso no es una derechita, de 0,7 voltios. Entonces, si yo tengo conectado un diodo, esto me va a afectar. ¿Por qué? Porque el diodo, cuando la tensión sea positiva, siempre que sea mayor a 0,7, va a dejar pasar corriente y vamos a tener corriente circulando en este sentido, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la flecha apunta para allá del diodo, así que la corriente pasa en este sentido. Pero cuando que sería, vamos a borrar esto de acá, que sería cuando la fuente esté en este sentido, que decía yo hoy, positivo. Pero cuando la fuente esté al revés, cuando sea el menos y el más acá, la corriente circularía en este otro sentido. Pero eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tenemos un diodo. Y el diodo, si la corriente viene en este otro sentido, no la deja pasar. Le dice, no, acá yo no te dejo pasar, es un circuito abierto, yo soy una llave que está abierta. Entonces, en el diodo, ¿cuánto va a caer? Y bueno, va a caer toda la tensión acá porque no va a dejar pasar nada. La corriente que va a circular va a ser cero y la resistencia de carga no va a tener ninguna tensión. ¿Cómo se dice todo esto más que en palabras y gráficos? Bueno,
de esta forma de acá. Yo, en el hemiciclo positivo, de hecho voy a ponerle en texto, voy a ponerle hemiciclo, hemi es medio, ciclo es ciclo, y positivo es positivo, así que hemiciclo positivo, positivo, el hemiciclo positivo es aquel en el cual la tensión es positiva, obviamente. Es la mitad del ciclo senoidal cuando es positivo. Y como veíamos, la fuente estaría, si le pusiéramos el positivo acá, la corriente circularía en este sentido. Y por la resistencia, como el diodo le deja pasar, simplemente se comportaría, bueno, acá está simplificado, pero el diodo se comportaría como una fuente así, invertida, o sea que está con el positivo en contra del positivo de aquel, voy a poner el más acá, de 0,7, que en estos grafiquitos no lo tienen en cuenta y por eso se tengo que agregar yo a mano. Pero los encontré todos muy bonitos. Bien, 0,7 voltios. Entonces, el gráfico va a ser este. Yo voy a dejar pasar todo el voltaje, o sea, va a caer todo este voltaje en la resistencia. Este V0 en realidad sería V sub R o V sub L. ¿Por qué? Porque estamos viendo en la resistencia RL. V sub R, como no tenemos ninguna otra resistencia, va a ser V sub R, pero le agrego la L porque es RL. Bien, entonces dejaría acá. Esto en realidad sería si fuera una llave ideal, que no tiene ningún problema, te deja pasar toda la tensión. Te deja pasar toda la corriente y no cae ninguna tensión. Pero como les decía, el diodo en realidad se comporta como una fuente continua, que está en polaridad inversa a la de la fuente, con 0,7 voltios. Entonces, el circuito posta sería como, vamos a hacer muy cerquita, un poquito así, acá sí, no, perdón, ahí. Esto sería como achicado un poquito de lo que sería la curva real. ¿Por qué? Porque esta altura de acá, si yo saco la diferencia entre esto y esto, tengo 0,7 voltios. Yo tengo que hacer una curva donde tenga el voltaje pico menos 0,7 voltios. Esta es la diferencia, entonces acá, este punto de acá, si yo hiciera con rayitas hasta este punto sería BP menos BD, que es 0,7. ¿Se entiende? Espero que sí. A ver, tengo que estar atento porque como no tengo acceso y tengo que ir viendo el chat, no hay nada. Perfecto. Bueno, es esto. Entonces, este punto de acá, que es la altura real que tendría, es BP menos BD. La curvita. Y bueno, ¿y por qué acá es 0? Y porque en este punto, hasta acá, que es donde empieza a pasar esto, gigantesco para esta definición, que encima es mala la definición, pero no importa. Si miro hasta acá, la tensión senoidal no ha pasado los 0,7 voltios. No está a escala ni por favor, en realidad no sé porque BP no me dice cuánto vale, es simplemente a modo genérico, pero bueno, el 0,7 es fijo, va a ser así entonces. No va a dejar pasar hasta que sea 0,7 y después va a pasar, pero con 0,7 disminuye en 0,7. Nuevamente acá sería cuando la tensión senoidal es menor a 0,7. Por eso se hace 0. Y acá es cuando la tensión senoidal se hace 0. Y entonces, el momento inmediatamente siguiente pasaría a invertirse la polaridad de la fuente, pasaría a ser negativa. Y ahí tenemos el hemiciclo negativo. Y, oh sorpresa, en el hemiciclo negativo no va a pasar tensión. Es lo que decíamos hoy. Como la corriente circularía en sentido inverso, ahí voy arriba, espero que ponga negativo. Como la corriente circularía en sentido inverso, hacia acá, pero tengo un diodo que, de hecho, voy a sacarle esa crucecita. Uy, no estoy borrando lo que creo que tengo para seleccionarlo. Así. Bueno, sí, andate.
y le hago la flechita de nuevo. Como buscaría circular en este sentido, el diodo se va a oponer y va a estar abierto. Va a estar como una llave abierta. En ese caso, este gráfico es mucho más simple, no va a pasar tensión. Este es el BP que teníamos hoy, que en realidad, bueno, no sería tan así, sino que sería así, así, todo más chiquitito. Y así, esto estamos graficando la tensión y la resistencia. Y después se vendría todo el tiempo del ciclo, supongamos que esto es T sobre 2, porque sería la mitad del periodo. Vamos a tener otro pedacito que sea T sobre 2, donde la tensión que va a caer en la resistencia va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque toda la tensión va a caer acá. Esto es un circuito abierto. ¿Se acuerdan cuando tenemos un circuito abierto? Se dice que toda la tensión cae en esa parte abierta para que se cumpla la ley de Kirchhoff. Bueno, pues acá se cumple la ley de Kirchhoff y el voltaje que va a tener la resistencia va a ser 0. Acá sería VR. Recuerden, no sería V0, sino sería VR. Bien. Dicho esto, me gustaría que viéramos y pensáramos, bueno, primero vamos a ver el resto de las imágenes que tenía. Bueno, básicamente, una vez que pase este ciclo, acá está mal escalado, porque si se fijan, la escala de... Uy, bueno, venía muy prelijito y se fue de carajo. Si se fijan, si hacemos las escalas acá, no nos van a dar 3 iguales, pero bueno, supongamos que fueran 3 iguales, esto sería T sobre 2, esto sería T sobre 2, porque es la mitad del periodo, y acá sería T sobre 2. ¿Por qué? Bueno, porque es periódico. Una vez que se pasa un ciclo, comienza el otro. Entonces, este sería el nuevo ciclo a analizar. Si se fijan, no es simétrico, perdón, en cuanto a tiempos es simétrico, solo que acá está mal escalado, pero acá está la aclaración, pero en cuanto a tensiones y caídas, no es simétrico. Eso me va a afectar después el voltaje medio y el voltaje eficaz, pero es un tema para más adelante. Bien, entonces, una vez que vuelva a ser positivo, volvería a caer tensión en la resistencia. Recuerden, estamos hablando siempre de la resistencia, no del diodo. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo el circuito al revés? Si mi diodo estuviera apuntando hacia allá. Hacia allá, que se entienda. Bueno, pues lo que pasaría sería simplemente que la tensión que pasaría y caería en la resistencia es la del hemiciclo negativo. Es un poco lógico, pero está bueno decirlo. Acá, cuando la corriente circula en este sentido, no va a poder, porque va a venir por acá y se va a encontrar con un circuito abierto. Estas muy finitas que me gustan. Va a circular así, y cuando venga por acá, el diodo le va a decir, no, por acá no pasas. Y entonces no va a circular corriente en este sentido. Muy chota. Pero sí va a poder circular corriente en este sentido, porque el diodo está apuntando hacia allá. Entonces, en ese sentido sí circularía, y lo que tendríamos sería un hemiciclo positivo. Si dibujáramos la de la fuente, la dibujo con punteadito, diría, bueno, algo así. No está escalado, obviamente, fíjense que no coincide nada. Pero bueno, es como sería como para verlo. La senoide que genera la fuente esto sería así, toda completa. Pero como el diodo me está rectificando, no me deja pasar. Aparte, de hecho, el diodo lo llaman también rectificador. Como componente, si vos pedís un rectificador, te dan el diodo, dependiendo. Entonces tenemos esto. 0 mientras sea positivo. Positivo, ¿por qué? Porque decidió tomar borne positivo este y como negativo este. Recuerden que todo esto es según el punto de vista que nosotros tengamos. Si nosotros decimos que este borne va a ser positivo, vamos a ponerlo con otro color para que no se confunda. Nosotros decimos que este borne va a ser el positivo y que este borne va a ser el negativo, entonces como acá va a circular primero, bueno, el gráfico tiene nuevamente este y este. Pero como referencia tomo positivo este de arriba, en un primer momento va a circular hacia acá la corriente y se va a encontrar con el diodo, así que de un momento va a ser 0. Va a circular por acá, ahí sí va a dejarlo pasar, pero el positivo está acá arriba, entonces lo considera negativo. Recuerda que acá hay que restarle el 0,7, no se olviden de eso.
vuelve a ser 0, vuelve a ser ciclo negativo, sí. Básicamente ese es el funcionamiento del diodo en alterna. Estoy seguro que ya lo vieron porque ahora quedamos desfasados con las clases y ustedes ya van viendo las cosas adelantado. Está bueno justamente porque esto es para hacer un repaso, no está bueno adelantarse al profe. Pero estoy seguro que esto ya lo han visto. Quiero saber si lo han entendido y se entiende todo, porque ahora me quedaría hacer... no, directamente preferiría pasar más adelante y después les muestro que vamos a los gráficos. ¿Alguna duda hasta acá? Algo que no se haya entendido, que quieran saber, es el momento de preguntarlo. Si no, pasamos a transformador. Una pregunta sobre un ejercicio después. Sí, 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 sí. De hecho son las 3:30, así que hoy calculo que puedo, sí, puedo de hecho, hasta las 5. Si seguimos así, para las 4:30 ya habríamos terminado los temas y podemos ver algunos ejercicios si tienen ganas. Bien. Entonces, vemos que es el transformador. El transformador es un nuevo componente electrónico, un nuevo componente, digámosle. Que bueno, esto es un dibujo más para electrotecnia, pero era lo más gráfico que tenía. Olvídense de todo esto que están viendo, después lo que van a ver van a ser esto. Pero sí está bueno explicar cómo funciona el transformador. El transformador, bueno, olvídense lo que dice flujo magnético, no lo lean. Es un cuadrado hueco, por así decirlo, y en 3D de hierro, el cual tiene unos alambres de cobre enroscados y un número de vueltas de un lado y de otro. Los devanados, estos se conocen como devanados, y los devanados o circuitos están el primario y el secundario, por los cuales en esto se va a conectar una fuente de tensión alterna. De alterna, no de continua. Si es de continua, no va a servir de nada, va a ser un pedazo de hierro con un alambre enroscado. Pero en alterna sí está interesante, porque en el devanado primario es donde se conecta la fuente. Uy, qué horrible. Ahí, la fuente, que indica que es alterna, y se conectaría así. Y lo que pasa con el transformador es que es un reductor, o bueno, también un elevador, según cómo se lo conecte, de tensión y o de corriente. Esto que les decía yo, el número de vueltas es el número de espiras, y si se fijan, es más grande en uno que en otro, no es igual. ¿Por qué? Porque la relación de aumento o de decremento va a ser justamente la relación de espiras. Ustedes van a tener un valor K, no se llama K generalmente, pero no tiene un número en realidad. Número de espiras del primario, NP, creo que llaman M, si no me equivoco. Vamos a ponerle M porque puedo estar diciendo cualquier letra. Simplemente es una constante. Saben que las constantes tienen cualquier letra en física. Generalmente son K, por eso le ponemos acá. M, que es número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. Y esto se llama, vamos a ponerlo con texto, para escribir con mi letra horrible en mouse, a mano alzada, constante de transformación. O constante del transformador, mejor dicho. El transformador es esta M. ¿Y para qué sirve esta M? Bueno, porque lo tengo más abajito, si no me equivoco, sí, más abajito. ¿Por qué sirve la constante de transformador? Porque el voltaje del primario y el del secundario van a estar relacionadas por esta constante. Si se conecta así, en donde el más grande está en el primario y el más chico en el secundario, lo que va a pasar es que la... Uy, no tengo el lápiz. Es que la tensión del secundario, o sea, B sub S, va a ser igual a B sub, que es voltaje del primario, dividido M. Esto viene del hecho de que se tiene voltaje del primario
por número de espiras del primario, BP por NP. Esta es una relación constante para el otro lado con el secundario. Voltaje del secundario por número de espiras del secundario. Uy, ¿qué toqué? No sé qué toqué. Número del secundario. Entonces, si quieres saber el voltaje del secundario, simplemente este pasaría dividiendo. Ah, perdón, les dije al revés, NP sobre NS. Suele ser NS sobre NP, bueno, no importa. Sí, importa mucho. Número de espiras del primario sobre. Disculpen chicos, se me cortó el wifi un ratito, ya volvió. No sé si estaban viendo todo lo que estaba diciendo o si por ahí se perdió algo. A ver. Problemas técnicos. Hoy no tengo la imagen de problemas técnicos, pero bueno, no hay problemas técnicos. Ahí cuando el Meet vuelvo a presentar y seguimos con lo que estaba diciendo. Se trabó muy antes, no me di cuenta. Perfecto, gracias.
Bien, perfecto. Ahora sí, volvemos. Bien. A ver, ahí está presentando, sí está presentando. Perfecto. Bueno, como les decía, número de espiras del primario es NP, NS es el número de espiras del secundario, y M es la relación constante del transformador. No sé si van a escucharlo, pero bueno, BS, que es la tensión del secundario, se relaciona con la tensión del primario, en alterna, obviamente, siempre es con corriente alterna, como que BS es igual a BP por M. M, porque bueno, es NP sobre, perdón, dividido. Esto estaba dividido. Ah, ese es el error que tenía hoy, no me acordaba. Esto es NP dividido M. Básicamente es multiplicar por el número del secundario y dividirlo por el del primario, o viceversa. Lo importante es que el transformador generalmente actúa como un reductor. ¿Como un reductor de qué? Y bueno, principalmente se utiliza para reducir la corriente de la tensión de la corriente. Sí, para reducir la tensión, aumentar la corriente de la línea eléctrica de las casas. O sea, ustedes cuando tienen una toma corriente, sí, tenemos toma corriente acá, con agujerito, y enchufan algo, generalmente tienen X con tres patitas, así y una así. Cuando enchufan, generalmente lo que enchufan es un transformador, le dicen transformador. Por ejemplo, el de la compu, el de las notebooks, es esa cosa cuadrada, ese es el transformador, que lo que hace es disminuir la tensión. Si ustedes tienen una alimentación efectiva de 220, esto lo va a reducir a unos, mm, no sé, 30 voltios, pongámosle, y lo va a rectificar y hacer continua, y van a salir al fin y al cabo hasta unos 15 o 10 voltios, dependiendo de la alimentación que tengan. Algunos incluso, por ejemplo, los cargadores de los celulares reducen a 5 voltios continuos. Pero eso ya es un rectificador de una fuente de tensión continua, básicamente. Eh, lo que tienen que hacer cuando tienen que hacer el TP final es un cargador de celular, prácticamente. Pueden usarlo como cargador de celular. Bien, volviendo al tema. Entonces, BS es igual a BP sobre M. ¿Por qué? Porque está BP, que es el voltaje del primario, multiplicado por el número más chico, o sea, NS, y dividido por el número grande, NP. Que esto, si se fijan, entonces es 1 sobre M, porque está N abajo, está S abajo y acá está S arriba, entonces está dividido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo tengo de un lado, digamos un ejemplo, 10 y del otro lado tengo 5, esto va a ser BP por 5 dividido 10, esto es igual a un medio, y entonces, me queda un medio, y entonces yo tuviera ese número de espiras, mi transformador tendría una relación de 2. ¿Por qué? Porque M sería igual a 2 y BS sería igual a BP sobre 2. Ese es básicamente el sentido del transformador. Este transformador de 10 y 5 me estaría reduciendo la tensión a la mitad. Por el lado de la corriente, lo que hace el transformador es, bueno, lo inverso. Si mantengo las potencias constantes, al reducir algo, tengo que aumentar algo, porque si no la potencia no me da. Y nosotros en esta casa respetamos las leyes de la termodinámica lisa, así que vamos a tener que aumentar la corriente. ¿Cómo aumenta la corriente? Pues en el mismo sentido que, bueno, en realidad en el sentido inverso del voltaje. La corriente del secundario es igual a la corriente del primario por M. Entonces, básicamente, si M era 2, la corriente del secundario, si acá yo tenía, por ejemplo, este no le puse número, pero bueno, si por ejemplo el voltaje del primario era 220 voltios, en el secundario voy a tener 110.
voltios. Esto tengo que poner el 2. Y esto es igual. Bien, siguen siendo 10 voltios en Vs. Me redujo el voltaje a la mitad. Pero en cuanto a la corriente, IS sería igual a IP por 2. O 2IP. Eso es un 2. Sepan disculpar. IP. Entonces, la corriente estaría aumentada. Se reduce el voltaje, pero aumenta la corriente. ¿Cuánto? Y bueno, mi relación era 2. Así que acá lo estamos multiplicando por 2. Y si yo tenía circulando en el primario 1 amperio, digamos que IP era igual, IP es esta, es la corriente que entra al circuito, la que sale sería el doble. Y si mi corriente que circulaba era 1 amperio, por ejemplo, mi corriente del secundario sería igual a 2 por 1 amperio. Esto estamos hablando de pico, obviamente, perdón, de eficaces. No estamos trabajando con valores continuos, son alternos, y esto es eficaz, entonces es lo que les decía. El 220 no es que me da un pico de 220, sino que el 220 es la tensión eficaz que sale de la toma corriente. En este caso vamos a decir que tenemos 1 amperio eficaz, y entonces mi corriente al secundario sería 2 amperios. Fíjense que me disminuyó la tensión, pero me aumentó la corriente. Es peligroso, pero bueno, se necesita hacer eso justamente. Bajar uno, aumentar el otro. Bien, eso, todo ese formulerío era para decirles que un transformador te reduce la tensión y te aumenta la corriente. En cuanto, y eso es muy importante, en la relación que tenga el transformador. Si ustedes van a un esquema y lo quieren ver en algún lado, el transformador lo pueden ver así. Básicamente es como si dibujaran dos resortes, en donde vamos a tener a la izquierda el primario y a la derecha el secundario, circuito primario y circuito secundario, que están separados por un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque hay inducción eléctrica, magnética, bla, 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 cosas de física 2 que van a ver más adelante, y en electrotecnia sobre todo lo van a ver. ¡Wow! ¡Qué derecha que desarrolla! Pero básicamente en el primario se va a conectar la tensión alterna de una fuente alterna, la que sea, en los prácticos del laboratorio de la materia cuando eran presenciales, se conectan fuentes del taller, o perdón, los generadores o la fuente del taller, y si no se conecta la tensión continua de línea. Justamente se usa para la fuente de tensión continua que tienen que hacer, que ustedes calculo que la harán virtual, pero cuando se hace real, se conecta a la toma de tensión de la facultad, de la red eléctrica. Y a la izquierda tienen el secundario. Pero tienen dos tipos de transformadores, con y sin común. No me acuerdo cómo le llaman a este cablecito, pero bueno, es el común. Es una entrada común de las dos tensiones. Entonces, por acá sale, generalmente, obviamente, esto depende de cómo lo conecten. Por acá entra, se pone la tierra, tuki, tuki, digamos que esto es tierra. Y bueno, básicamente tienen su circuito. Cuando se invierte la polaridad, sale por acá el positivo y entra por acá el negativo. Bueno, es lo que decíamos hoy. En un momento el positivo está arriba, en otro momento el positivo está abajo. Eso es siempre y cuando se vayan intercalando los ciclos, los hemiciclos en realidad. Bien, en el caso de tener un tercer devanado, la tercera salida es en realidad es para hacer como un punto medio. Se llaman transformadores con punto medio estos. Y el punto medio permite tener la mitad del ciclo. En una parte del circuito, o sea, cuando sea el devanado positivo, la parte positiva va a estar acá. Y si yo conectara un multímetro entre estos dos, perdón, un multímetro con un osciloscopio, pero bueno, vamos a hacer como si fuera medición de alterna, ahí, aquí. Ahí mediríamos un hemiciclo positivo. Y si yo lo conectara acá, supongan que es el mismo dibujito, también mediría un hemiciclo positivo. ¿Por qué? O sea, obviamente tomando como positivo este siempre es tierra. Y tengo que dejar de usar el naranja, tener que usar otro color. Bien. ¿Por qué? Porque bueno, sale la tensión de acá y entra acá, y el otro sale de acá y entra por acá. Básicamente para eso sirve el punto medio. Generalmente se esquematizan así, sin punto medio, pero bueno,
algunas aplicaciones interesantes del punto medio que tal vez si me da el tiempo las vamos a ver. Bien, eso por la parte de transformadores, pero si viéramos un circuito como debería ser, sería así. Básicamente, tenemos la tensión primaria, que es nuestra tensión de fuente. Tenemos el reductor de tensión, que es nuestro transformador. Se usan las dos rayitas que simbolizan que está relleno con hierro. Eso simboliza la separación que tiene eléctrica el circuito. NP sobre NS, NP dividido en S, dos puntitos como simbolizando la división, es para decir la relación M, que es decía yo hoy del transformador. Esto es M. Si quieren, esto lo hacemos una rayita y que NP dividido en S. Tendría que ser una barra, pero bueno, el ángulo parece como si fuera una barra. Corriente primario, corriente del secundario, tensión del primario, tensión del secundario, y voltaje del secundario, bueno, que cae en la resistencia de carga en este caso, porque solamente hay una resistencia. Si hubiera más cosas, acá no sería solo voltaje del secundario, sino que habría otras cosas. El voltaje del secundario estaría acá. BS. A salida de bornes estaría el voltaje del secundario. Bien. Tendría que ser una flechita para indicar la dirección del curso. Si es positivo acá, es positivo acá. Bien, eso básicamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo conectara el transformador a una tensión continua? Hago así, tuki, tuki, y me voy acá el rulito. Disculpen la horripilante que estoy haciendo. Si yo hiciera esto y tuviera acá el otro lado del circuito, porque de hecho vi un ejercicio que tenía así, por eso se lo estoy diciendo. Supongo que esto es el transformador, horrible como poca cosa, pero bueno. ¿Qué pasaría? Pues nada, básicamente, porque la transmisión o la inducción de corriente, y por tanto de tensión, se produce en corriente alterna. Así que si tuvieran esto, simplemente estarían calentando un alambre, porque estarían poniendo en corto una fuente de tensión continua. Están acá conectándole un cable que conecta las dos puntas, están quemando una fuente continua. No pongan un transformador conectado a una fuente. Bien, dicho esto, podemos ahora sí, quiero ver si hay alguna duda o algo. No pusieron nada, así que voy a asumir que entendieron. Espero que estén entendiendo todo. Bien, y podemos pasar si lo que son rectificadores, que es a lo que hemos venido. Básicamente esto para qué sirve un transformador, porque me va a servir mucho más adelante. Rectificadores. O acá tenemos los transformadores. ¿Por qué? Porque los rectificadores usan transformadores. ¿Qué son los rectificadores? Los rectificadores son circuitos que toman una tensión alterna y la rectifican. ¿Qué hacen? Rectificar tiene varias formas de ser, pero es como eliminar la parte negativa, es como normalizar, tomar todo positivo, un circuito. Se puede hacer en varias etapas. Los rectificadores se utilizan generalmente para obtener una fuente de tensión continua. Vamos en búsqueda de tener una fuente. Bueno, vamos a poner una fuente de tensión continua. FCC. Tensión continua, también Facultad de Ciencias de la Comunicación. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Bien, ¿por qué? Bueno, si queremos tener una fuente de tensión continua, lo primero que vamos a hacer, si tenemos una tensión alterna, es, al menos que no alterne tanto, vamos a ir reduciendo esa alternancia que tiene, esa variación de valores, y si tenemos para empezar un gráfico que es senoidal, que tiene una parte positiva y una parte negativa, bueno, lo primero que podemos hacer es eliminar la parte negativa. Acuérdense que si queremos una fuente de tensión continua, nuestro gráfico debería ser así. Todo continuo, una rayita. Bueno, para empezar, si quiero tener una rayita positiva, lo que tengo que hacer para empezar es eliminar la parte negativa. Y eso se hace con un rectificador de media onda. Un rectificador de media onda se dibuja el transformador porque se tiene en cuenta una posible reducción o elevación de la tensión de origen. Si la tensión de salida que tienen, no sé, de su fuente de tensión alterna, les va perfecto para que sea el voltaje eficaz, bueno, digamos, medianamente eficaz, el que se rectifique, el que sea continuo, perfecto, no usamos transformador. Pero considerando que generalmente se utiliza una tensión de línea, se utiliza un transformador.
y por eso está el trafo, y quería darles trafo antes de darle rectificadores. Acá se conectaría nuestra tensión continua, tensión alterna, y llegaría acá la otra parte del circuito. Que si se fijan, esto ya lo estuvimos viendo. Es nuestro, uy, se me fue todo, chao. Goodbye, my lover. Ahí está. Goodbye, my friend. No, no te vayas todavía. Rectificador de media onda. Este ya es lo que estuvimos viendo. Un diodo, una resistencia de carga, tierra. El gráfico es este que estamos viendo hoy. Comentario muy importante, no se olviden de los 0,7 voltios de los diodos. En este gráfico no está, pero es porque no lo puse. De hecho, acá yo le pondría acá menos 0,7. Y suponiendo que el profe no se fije que estoy despreciando el 0,7 de acá, que tendría que ser así, y así, porque acuérdense que hay una parte donde el circuito no va a ser 0,7, tiene que tener un corte abrupto. O bueno, por ahí no. Puede ser ya considerarlo así y pensar que acá le empezamos a medir en el punto en que ya era positivo por mayor de 0,7. Generalmente los voltajes pico van cerca de los 20 voltios, así que este 0,7 es casi despreciable, pero bueno, no deja de ser real, que hay que restárselo. Entonces tenemos un hemiciclo positivo y un hemiciclo donde se hace cero, no pasa nada. Es la forma más rústica de reducción, la forma más básica. Reducimos media onda. Simplemente mitad de la onda te la recorto, o sea, mitad de la onda te la dejo pasar, mitad de la onda te digo no pasa nada y tengo este gráfico. Bien, perfecto. Rectificación de media onda. Pero ¿por qué no aprovechar ese hemiciclo negativo que me da la corriente alterna? Bueno, pues para eso existe el rectificador de onda completa. Acá después tengo las tablitas con los valores que me pasa el grupo, pero me molesta tenerlos al ladito, así que lo voy a poner ahí. Bien. El rectificador de onda completa es un circuito un poco más elaborado, en el cual utilizando 4 diodos, les doy un solo diodo porque así lo pide el profe. Después esto le agregaría un capacitor y bla, 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 se vienen otras cosas, pero para la clase que viene, si hablo muy rápido me avisan y si no se entiende me avisan también. No hay ningún mensaje todavía en el chat, así que asumo que se entiende, o que no están prestando atención, cualquiera de las dos, pero bueno, de todos modos está grabado, así que ya lo podrán ver en su momento. Alejo, deja de decir tantas boludeces y explícanos. Perfecto. Este circuito más elaborado usa 4 diodos. Se llama puente de diodos. Y la resistencia está aquí. También tranquilamente podrían ponerla aquí. Sería lo mismo. Fíjense que estaría en el mismo lugar. Pero bueno, por cuestiones de dibujo, se ve mejor así porque acá se podría conectar un multímetro o un capacitor si se quisiera. Este es un spoiler. La clase que viene vamos a ver esto. Pero ya lo vieron en clase, así que no hay drama. Acá se conecta en paralelo el capacitor. Bien, perfecto. A fines gráficos es más fácil hacerlo así. Muy importante el saltito este, porque indica que no está conectado a este cable de acá, que es lo que pasaría si hicieran cosas, sino que lo saltea. También otra forma de dibujarlo, en vez de hacer el saltito, es hacerlo derechito, todo, que pase, y que no tenga un punto, e indicar cuando hay una unión entre dos componentes con un punto más gruesito. Fíjense acá, que se ve más oscurito, se ve un punto más grueso, o debería ser un poco más grueso, porque hay un componente que está conectado. Esto es un nodo, básicamente. ¿Se pueden conducir un nodo? Bueno, los nodos se dibujan con un puntito, donde se indica la unión de componentes de más de dos componentes. Por ejemplo, acá se unen dos componentes, no hay puntito. Acá se unen tres, que es la tierra, la resistencia, el transformador, y hay puntito. En este caso, si uniera un cable, sería un cable que va para el transformador, un cable que va a esta unión, un cable que viene de tierra, habría que hacer puntito, pero no, porque no se conecta. Entonces, no se hace puntito. Bien, y pueden hacerlo derechito. Les recomiendo hacer el salto porque es más gráfico, se entiende más y el profe puede decir, lo está conectando a este punto de acá. Bien, dicho esto, ¿qué hace el rectificador de onda completa? Bueno, lo que hace es rectificarme la onda de manera completa. ¿Qué pasa? Yo tengo mi hemiciclo positivo. Vamos a analizarlo por dos hemiciclos. Tengo mi hemiciclo positivo, mi hemiciclo negativo de tensión, una línea más o menos derecha, acá, y esto sería mi tensión de acá alterna. Perfecto. Bueno, cuando el hemiciclo sea el positivo, la corriente va a venir así, se va a transformar y va a pasar por acá, y cuando llegue a este punto,
Vamos a hacerle un ojito acá. Es un ojito que está mirando. Ahí, en este punto de acá, en el borne A, va a decir, bueno, yo vengo por acá, tengo un diodo. Y tengo que ver si puedo pasar. Si yo quisiera pasar por acá, no voy a poder, porque tengo un diodo que me está cortando el paso, un diodo que va en el otro sentido. Pero por acá sí puedo pasar. Así que, perfecto, muchas gracias. Voy a pasar por acá, dice la corriente. Y cuando llegue acá, al borne B, dice, bueno, ¿y acá qué hago? Tengo dos salidas. Ah, pero acá tengo un diodo que va de nuevo en sentido contrario. Yo no puedo venir por acá porque me encuentro con un camino que está abierto, es una llave abierta, básicamente. Y entonces la corriente viene por acá. Y me alimenta mi resistencia de carga, RL, en el hemiciclo positivo. En la RL ahora está cayendo este hemiciclo positivo. Bien, perfecto. La corriente sigue su camino, bla, 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 bla. Sigue por acá. Acá llega, hace este caminito que tiene que llegar al secundario. Acá está entrando, viene corriente en este sentido. No podría entrar en otro sentido. Así que, porque acá habría un choque de corrientes. Y es lo mismo, entonces no se puede. Y seguiría por acá. Y acá entraría la corriente por la entrada negativa. Bien, eso en esta parte del ciclo. Pero yo después voy a tener un hemiciclo negativo. Vamos a hacerlo con verde, porque tengo que hacer otro color. En el hemiciclo negativo yo les dije que la corriente, en la fuente invertía su polaridad y ahora pasaba por acá, la corriente. Así que en este nuevo hemiciclo, la corriente va a venir por acá. Va a llegar acá, al borne C, que vamos a llamarla acá el borne D, así dejo de dibujar tanto. Y nuevamente, ¿por dónde paso? Bueno, por acá está cortado, este diodo está así. Bueno, entonces voy a venir por acá. Y ahora nuevamente quiero pasar por acá, pero está cortado, así que voy a pasar por acá. Nuevamente va a alimentar a la resistencia, en el hemiciclo negativo. Pero yo como la resistencia la tomé como positivo acá y negativo acá, y la corriente está entrando por el positivo, entonces la corriente en el hemiciclo negativo, la tensión en el hemiciclo negativo va a caer en este sentido. ¿Se entiende? O sea, en este cayó acá porque, bueno, era obvio. Pero acá también, porque el positivo, o sea, nosotros decimos que este es negativo. ¿Por qué? Porque tomamos como positivo de referencia este. Y ahora el positivo de referencia, o sea, el positivo de la fuente, está acá. La fuente está emitiendo igual. La fuente emite de a hemiciclos, solo que va invirtiendo las polaridades. Si nosotros tomáramos ahora como positivo este, estaría emitiendo un nuevo hemiciclo positivo. Y eso es lo que está leyendo la resistencia. Viene por acá, la corriente entra por el borne positivo, así que la tensión es positiva para la resistencia. Si estuviéramos metiéndolo con un osciloscopio, estaría siendo positiva. Y va a caer así. Bien, luego va a circular así, así, va a venir por acá, va a ser el saltito que decía, vamos a hacer con el saltito y todo. Tic, 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 no me voy a cortar con vos, viene acá, llega acá, y bueno, y acá en vez de elegir este camino, recuerden que la corriente está entrando por acá, en este sentido. Así que va a seguir por acá, que acá no viene nada, y se va a ir por acá. Y acá entra en la otra parte del ciclo. Bien, es un poco complicado, es un poco complicado de verlo, no es tan simple, no hay preguntas, wow, ¿lo entienden todo? Bueno, o sea que entendieron bien a los profes, perfecto. Bueno, eso sucede en la resistencia. Después cuando vuelva a ser el ciclo positivo, va a venir así, cuando sea el ciclo negativo, va a venir así. Pero, no tenía que pasar eso, yo tenía que correr la pantalla. El gráfico sería este. Nuevamente voy a decirle al editor que se está equivocando. Esto no sería PP, sino que tengo que restarle el diodo. ¿El diodo? No, los diodos. Porque si se fijan, en cada paso que tiene la corriente, pasa por dos diodos. Uno a la ida, uno a la ida, uno a la vuelta, o uno a la ida y uno a la vuelta. Son los que están paralelos. Fíjense que son dos pares hacia el mismo lado y están así. Es como que para dibujarlo, para no confundirse, va, llega la tensión acá, porque se lo van a hacer dibujar, por eso les digo. Y decimos, bueno, tomamos uno positivo, bueno, vamos a hacer que este sea el positivo. Perfecto. Hacia acá va a venir, acá es donde va a salir la resistencia. Tiki, 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 tiki.
Va a venir la resistencia, va a salir y va a entrar por el punto opuesto. Si entró por aquí, si la corriente le entró a la resistencia por acá, va a salir por el opuesto. Y acá va a venir al contrario por donde había entrado. Si se fijan, son dos que están en la misma dirección, paralelos uno al otro. Y el otro, hay que pensarlo. Bueno, ahora después la corriente va a venir por acá, va a querer llegar acá. Así que vamos a tener este para acá, que va a ir en este sentido. Me faltaron las rayitas, son todas con rayitas. Después, cuando vuelva, va a tener que ir para acá. Y va a tener en paralelo. Bueno, este no quedó muy paralelo al otro, pero no importa. Viene por acá. Son dos paralelos en ese sentido. Si se fijan, hay dos que entran a la resistencia, que son este, y dos de la resistencia que salen al otro. Entonces, este y este. Muy importante tener en cuenta eso porque si no, cualquier otra configuración no les va a hacer el rectificador de onda completa, sino que va a ser un circuito X que no está rectificando onda completa. Esto es un rectificador de onda completa y bueno, la corriente pasa por dos diodos en cada paso. Así que a la hora de calcular el voltaje pico, por así decirlo, este no va a ser tal y esto va a ser Vp menos 1,4 voltios. ¿Por qué? Y bueno, porque 0,7 por 2. Dos diodos. Vp por 1 menos 1,4 o también, en realidad no lo voy a borrar. También puede ser o, uy, eso no fue. O Vp menos, borrate, bueno, no te borro tanto, menos 2 BD. Esto es más universal, más genérico, 2 BD. Tienen que saber que BD es 0,7, básicamente. Bien, y la formita esta en realidad es ideal, pero en realidad tendría que ser recortado acá, tuki, 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 más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, tuki, 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 acá, un espacio en cero, porque es cuando uno es menor a 0,7 y otro es menor a 0,7, y acá, tuki, 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 0, 0, 0, 0, 0, tuki, 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 0, 0, 0, 0, tuki, 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 tuki. Bueno, por ejemplo, así. Este es ideal donde pasaría toda la corriente y caería toda la tensión en la resistencia. Pero no hay que olvidarse de los diodos. Acá esto no es así, esto empieza desde cero y empieza a crecer. No es que tiene una parte recta, sino que digo que yo haga el dibujo. Vamos a hacerle de nuevo esa partecita para que no se confunda. Y vamos a ampliarlo un poco para que se vea bien y se aprecie que tiene una parte que es cero, porque pues donde ambas partes de la curva del seno original son menores a 0,7 voltios, que son los que tienen que caer mínimo para pasar por el diodo. Bien, ese es el gráfico del rectificador. Pero una cosa muy importante es saber qué pasa en el diodo. ¿Tengo tiempo? Tengo tiempo. Ah, bueno. Antes de eso, eh, los valores de cómo se calculan las corrientes medias y eficaces. Valores medios y eficaces de media onda y onda completa. Sabemos que en onda alterna es unidad, el valor eficaz es Vp sobre raíz de 2. Este símbolo de raíz no me gusta porque le falta el techito, así que vamos a agregar el techito. Tiki. Ya también tengo un techito. Tiki. Ya. Dp sobre 2. El valor medio es 0. En el de media onda, el valor eficaz es dp sobre 2. No sobre raíz 2, sino sobre 2. ¿Por qué? Bueno, porque se calcula usando una integral y nos da eso. dp sobre 2, no sobre raíz 2. Menos bd, porque bueno, no hay que olvidarse. Uy, la tengo que llevarme el coso. No hay que olvidarse del diodo este. Estamos analizando este gráfico. Bien. Tensión continua. Vamos a checarlo un poco la pantalla y listo, y puedo mostrarles todo. Tensión. Esto eficaz, valor medio bla, es para la onda senoidal completa.
pi algebraico, 3,14 y etcétera. Hay un mensaje. ¿Se cortó el audio? No me digan que se cortó el audio. Hola, ¿me escuchan? Ahí volvió. Ups. ¿Dónde se cortó? Díganme. ¿Cuántos problemas hubo hoy? Muchos problemas. No sé dónde se cortó el audio. No entiendo bien la función tierra en los circuitos, puso Francisco. La función de la tierra en el circuito es indicar dónde es cero el voltaje. O sea, ¿qué pasa? Vos para decir que algo es, no sé, para decir que una persona mide 2 metros, tenés que tomar algo como referencia. 2 metros con respecto a qué? Y bueno, 2 metros con respecto al suelo. Si la persona se para en el suelo, va a medir 2 metros. Ah, bueno, claro, porque si no, si se para en el fondo de la pileta y no, mira, está al ras del suelo la cabeza. La pileta mide 2 metros de profundidad. Depende de dónde te pares. Bueno, la tierra nos ayuda a indicar qué parte se toma como cero, cero entre comillas. La tierra siempre tiene un voltaje de cero. Entonces, con respecto a qué va a valer BP o 5 voltios, si quisiéramos una fuente de 5 voltios, bueno, con respecto a la Tierra. ¿Y la Tierra dónde está? Y bueno, va a estar en una parte del circuito. Generalmente, generalmente no, en realidad, está unida siempre al lado negativo de la fuente, que bueno, en este caso del circuito, esto llega hasta acá, bla, bla, bla. El cero de tensión es este. Así que si el positivo está por acá, el cero va a ser acá. Fíjense que en este circuito que acá quedó lleno de líneas, una vez explicada la corriente, voy a borrar todas las líneas, si podemos ver bien el circuito. Todo tiene los gráficos ahí, todo eso ahí. Bien, fíjense que la Tierra está con respecto a la resistencia. Entonces la resistencia va a caer tantos voltios con respecto a Tierra. O sea que el positivo va a estar acá. No tengo lápiz. Me va a permitir indicar cuál es el positivo, básicamente, de la Tierra. Y el negativo está acá. ¿Por qué el negativo acá? Y porque el negativo es el de menor valor. Si yo dijera que la Tierra vale 3 voltios, por no valer a cero, la Tierra vale 3 voltios, no sé por qué, pero vale 3 voltios. Y bueno, entonces para que una resistencia caigan 5 voltios, en el positivo tiene que haber 7. Porque recuerden que estos son siempre diferencias de tensión. No, perdón, tiene que haber 8. Son siempre diferencias de tensión, entonces la diferencia entre un punto y otro me da la tensión que cae. Si yo tengo que en el punto positivo, o sea acá, tengo 8 voltios, y en el punto negativo tengo 3, entonces en la resistencia me caen 5. Pero como esto sería un quilombo si fuera así, la resistencia, la Tierra, por definición, tiene 0 voltios. Entonces podemos indicar cuál es el lugar, esta Tierra tiene 0 voltios, nos indica dónde tiene 0 voltios y nos indica la parte desenergizada. Entonces tendría el negativo acá, el positivo acá, y todas las tensiones que caigan, bueno, van a ser tensiones reales, o sea, cae ese valor. Porque la Tierra es 0. Sirve para tomar una referencia. Y en el circuito está conectado directamente desde la fuente, así que no es algo que tengan que tener en cuenta. Uy, tengo que conectar una tierra. No que van a mandar un cable al piso. Pero sí es el hecho de que van a tener que especificar hacia dónde, en qué lugar es el cero de la tensión. Básicamente esa es la función de la tierra en un circuito. No sé si se entendió. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Genial. Bien, esperen que estoy tratando de bajar esto porque se me corre el cartelito. Y me gusta que se me corran los cartelitos. Bien, bueno, estábamos diciendo que el valor medio de la media onda es voltaje pico de P sobre pi como pi matemático 3,14 menos BD. Este BD nuevamente es el voltaje del diodo. Y acá tengo que hacer una corrección yo, porque en esto me olvidé el 2. Esto es porque te usa un solo diodo, pero en este caso la corriente pasa por 2 diodos. Así que va a ser 2 por BD. Y ahora sí. En la onda completa, el valor eficaz va a ser BP sobre raíz de 2. Si se fijan, es el mismo valor que el valor eficaz de la onda alterna senoidal. Y tiene sentido, porque el voltaje, por más que sea negativo, está permitiendo disipar potencia, o sea, está permitiendo que la potencia se aplique. Y está generando calor y bla, 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 bla. Entonces, es como el valor eficaz toma la tensión como un valor absoluto. Y acá, el valor eficaz de la onda completa
es el mismo valor que la onda senoidal. ¿Por qué? Y bueno, pues estoy aprovechando toda la tensión que genera la fuente. Y el valor medio es BP por 2 sobre pi, menos 2 BD, que si se fijan es el doble del valor medio de la media onda. ¿Por qué? Y bueno, porque antes tenías un valor medio algebraico. El algebraico es, el valor medio es porque sumas cada punto de la onda, cada punto de la cosa y sacas un promedio sobre cosa. Si vos tenés tres valores discretos y decís que la función tenía en un punto acá y un punto acá, que supongamos que esto representa toda mi curva acá. Y digo que en un momento tengo 3 voltios, en otro momento tengo 5 y en otro momento tengo 3 de nuevo, y digamos que tengo, no sé, dos valores que son 0, por ejemplo, tengo 0 y 0, 0, 3 y 3, 6 y 5, 11. Y ahora tendría que dividirlo por 5, pues tuve 5 puntos a tener en cuenta, es un promedio básicamente, para sacar cuál es el valor medio. Bueno, este valor medio calcula, pero con cada punto de la gráfica se usa la integral y se obtiene que da BP sobre pi. En este caso es BP por 2 sobre pi, porque bueno, usa la otra parte también de la gráfica. Menos BD por 2, pues bueno, pasó por 2 diodos. Bien, eso en cuanto a cómo calcular los valores medios que se nos pedían. Las corrientes se calculan igual. En vez de poner voltaje pico, pondrían corriente pico y la dividirían por 2 por pi, multiplicado por 2 dividido por pi y raíz de 2, dividido raíz de 2. Para la corriente es exactamente lo mismo en valor medio. En valor eficaz también, solo que el PDF que les mostré decía calcular valor medio de tensión sobre resistencia y valor medio de corriente. Bien, ahora una cosita más que quería darles una vueltita de tuerca más. Ya con esto es todo lo que te quería dar, lo que les debería dar, pero me gustaría que viéramos cómo varían las tensiones y las corrientes en un circuito rectificador de media onda y de onda completa en todos sus componentes. Vamos a hacer tres rayitas porque vamos a analizar. Y voy a poner texto. Eh, Trafo. Al transformador se le suele decir trafo. Me pregunten por qué, pero es así. Y en realidad no debería poner trafo. Debería poner directamente fuente mejor. Fuente como salida secundaria. Vamos a poner directamente voltaje S. Voltaje del secundario. Ya redujimos la fuente. Ahora lo voy a ampliar un poco. Y también voy a ampliar la pantalla. Así puedo ver mejor. BS es, bueno, la salida del secundario, básicamente, digámosle al BS. Que sería lo que vamos a medir en esta primera parte del gráfico. Son tres gráficos que están separados acá. Son positivo y negativo. Uy, esa prolijidad, hermano. Te la encargo. Bueno, no importa. No es a escala, sino que los valores se los voy a poner yo los máximos y mínimos para que podamos ver. Y acá me faltó la parte negativa, así que voy a hacer un poquito más la raya. Ahí estamos. En esta vamos a tener BS. De hecho, voy a ponerle BS con la el tiempo pintar arriba, queda chotísimo. BS en este primer gráfico. En el segundo vamos a ver BR, o sea, en la resistencia. Y en esta vamos a ver BD, en el diodo. Está bueno analizar qué pasa en cada uno. Acá vamos a ver si se cumple o no la ley de Kirchhoff, básicamente. Estamos en media onda, MO. Estamos en media onda, así que bueno, vamos a empezar. Si vemos la parte de el secundario, que en realidad acá yo tendría que empezar todos desde acá. Desde el momento de tiempo igual a 0. No me interesa qué pasó antes del tiempo igual a 0. Así que vamos a sacar este pedacito, tuqui, 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 tuqui. Uy, no, ya me fui mucho. Para que no termine de borrar, ¿no? Ahí estamos, perfecto. Vamos a completar la rayita esa. Ahí, bien. Y visto que movimos eso, vamos a poder ver esto. O no. Ahí estamos, por ahí. Lo vamos a borrar.
Esta M la vamos a borrar también porque se me fue la U. Y vamos a poner media onda. M, O. Muy bien. Y ahora sí vamos a analizar qué pasa con las tensiones en cada uno de esos partes del circuito. Bueno, el voltaje del secundario va a ser el voltaje del secundario. Va a tener esa forma y no tiene mucho más que decirse. Es lo que estamos viendo hoy, es la salida del secundario. Y en la resistencia, con el de media onda, vamos a tratar de hacer que coincidan los puntos porque es muy importante que coincidan en el tiempo. Este gráfico, de hecho, lo piden en el parcial, por eso se lo estoy dando. No se los daría si no les sirviera para el parcial y no les sirviera para entender el tema. Pero es importante que sí lo vean porque en el parcial lo suelen tomar. Bueno, la prolijidad me la llevé a marzo, pero espero que se entienda que estamos hablando de cuando en el circuito así. Vamos a tomar tiempos instantáneos, suponemos que en todo momento que la corriente llegue instantáneamente y no hay ningún retraso. Bien. Recuerden que tenemos el circuito que es la salida del trafo, así de horrible como se ve, donde tenemos una resistencia y un diodo. Uy, qué gráfico horrible. No importa. Ahí. Ya sabemos que acá también hay una parte, pero bueno, esa parte no nos interesa porque básicamente lo que va a hacer es, esto va a estar reducido. Si hiciéramos el voltaje del primario, bueno, sería como el voltaje del secundario, pero más grande. Así que no tiene mucho sentido. Bien, y vamos a decir que en la BR va a caer una onda muy similar a la primera, en este primer hemiciclo, pero un poquito más chiquita. Ahí. Digamos que ahí se hace cero, digamos que tenemos una parte que es cero, tendría que tener un lápiz más finito, seguramente. Ahí, no sé si se puede apreciar, vamos a hacerlo de nuevo. Tendría cero, llega y se vuelve a hacer cero. Ahí. No, perdón, estoy dibujando arriba de mi cero. De hecho, estoy dibujando arriba de mi cero en todos lados. RBR, disculpen la desprolijidad. Ya me parecía que no me podía costar tanto. En realidad sí puede, pero no debería. A ver si me toma el BR. El BR va acá arriba. Y por eso no me estaba dando bien la cosa. Las rayitas rosas son para separar nada más. Bien, ahora sí. En este gráfico, que este es el cero del circuito, voy a ponerle el cero acá. 0 voltios es acá. Acá también es 0 voltios. Y el cero, bueno, del otro también se puede dibujar después. En la resistencia, como veíamos el gráfico de hoy, sería un poco cero, mi parte de coso, un poco cero. Y en el hemiciclo negativo, nada. Nuevamente acá, tuki, tuki, nada, nada, nada. El que nada no se ahoga. Bien. Ese sería el gráfico de la tensión en BR. ¿Cuánto valdría este pico? Este pico valdría B pico menos voltaje del diodo. Esto de acá arriba sería, esto está en cero, y si yo me fuera a esta parte del circuito, a esta parte del gráfico digo, esto de acá sería menos B pico, y esto de acá sería B pico, positivo. Es una onda sinusoidal simétrica, o sea, B pico menos B pico. Y me interesa que veamos qué pasaría en el diodo. En el diodo es otro componente donde va a circular corriente y donde van a caer tensiones. Y es muy importante saberlo eso. Y ahí es donde tiene que cerrar el tema del Kirchhoff. En el diodo vamos a tener un pedacito que va a ser así, una parte que va a ser plana y una parte que va a ser así. Esa parte plana, su altura es, obviamente, 0,7 voltios. Los 0,7 que me faltan en la resistencia tienen que caer en algún lado. ¿De dónde caen? Y bueno, en el diodo. Y esa parte inclinadita es la parte del seno donde no llega a 0,7. Es la parte que ahora sí espero que si tenían alguna duda les esté cayendo la ficha con eso. Es la parte que yo le recorto al gráfico. ¿Por qué insistís tanto en que le recortás un pedacito y que no? Porque es esta parte que el diodo no llega a permitir el paso de corriente, por así decirlo. Es la parte del diodo que recorta. Entonces, este pedacito que yo le hago así, 0, es este pedazo de acá. Y este 0,7 de altura es el 0,7 que yo le resto al valor pico.
Bien, perfecto, entendimos, Alejo, esa parte. ¿Dónde más? ¿Qué hacemos? Dale, perfecto. Cuando estamos en el hemiciclo negativo, va a caer toda la tensión. ¿Por qué? Y bueno, porque el diodo no va a dejar pasar, es como decía, va a ser como un circuito abierto, y en la parte del circuito abierto cae toda la tensión. Y entonces acá, esto de acá, va a ser menos V pico. Y acá es donde Don Kirchhoff dice, bueno, ahora sí se está cumpliendo mi ley. Este sería el gráfico de tensiones en el diodo. Si se fijan, ¿por qué digo que se cumple Kirchhoff? Y bueno, porque la fuente de tensión sería Bs. Mi componente 1 sería la R y mi componente 2 sería el diodo. Y si yo sumo las gráficas del diodo y de la resistencia, voy a obtener la gráfica del voltaje del secundario. Y así es por eso que se cumple la ley de Kirchhoff, porque Bs es igual a Br más Bd. Básicamente, voltaje en la resistencia y voltaje en el diodo. En ningún momento dije que sean continuas. Kirchhoff se cumple también en alternas. De hecho, acá debería ser con, con minúsculas. Me encanta por la forma de decir que una vez minúscula es ponerle rayitas y decir que minúsculas básicamente. Porque son variables en el tiempo, no son continuas. Bien, eso por el lado de las tensiones. Por el lado de las corrientes, bueno, ahí sí sería un poco más diferente. Nuevamente, vamos a hacer una rayita acá. Ahora vamos a evaluar corrientes en el circuito. La fuente me genera una corriente senoidal. En la resistencia, esto es BR dividido I, así que, perdón, BR dividido R, entonces va a ser un pedazo 0, pasa, ta, ta, 0, 0, 0, 0, uy, eso tiene que ser derechito. Pasa que quiero pasar a la siguiente gráfica por eso, pero bueno, tenemos que ver también la corriente. 0, 0, 0, ahí, esta sería la gráfica de la corriente en la resistencia. Y la corriente en el diodo, bueno, pues la corriente en el diodo sería así, 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 así y así. ¿Por qué? Y pues, si el diodo es un circuito abierto, no va a circular corriente. ¿Cae tensión? Sí, cae tensión pues se comporta como la fuente en sentido inverso, pero no circula corriente. Esto es lo que quería que vieran, básicamente, que la corriente en el diodo no pasa. Y la corriente del diodo acá, la positiva, va a ser igual que la de la resistencia, que en realidad yo tendría que haber recortado un pedacito acá. Sí, bueno. Soy muy quisquilloso con esto de los pedacitos, pero es importante que lo recuerden. Bien, entonces básicamente eso. Esta gráfica de acá es igual a esta de acá, debería serlo. Y bueno, en este caso, ¿la suma no da? No, no es que no da. Es que en realidad la fuente va a estar transmitiéndole a un circuito abierto. Entonces ya desde la fuente debería considerarse el hecho de que está en el hemiciclo negativo el circuito. O será de su madre santísima, ahí está. No está circulando corriente de la fuente. La fuente la genera, pero no va a circular. ¿Por qué? Porque toda la tensión cae acá en el diodo. Bien, básicamente eso es la parte de la corriente. Esto es la gráfica de, si me tomara el lápiz verde, de corriente. Y este otro tenía voltajes ahí, en la flechita esta. Obviamente todos estos son tiempos. Es importante siempre poner las unidades. Bien, perfecto. Y eso espero que les entiendan los gráficos. Muy importante, básicamente el fundamental, es este de acá, que es entender cómo funcionan las tensiones. Las corrientes generalmente no se las hacen graficar, pero recuerdo que ahí decía saber dibujar la forma de la onda de tensión del secundario del transformador y dibujar la forma de onda de tensión y corriente sobre la resistencia. Así que, bueno, es esto básicamente. No les piden la del diodo en el temario ese, pero yo se los doy igual porque cuando yo la cursé sí me la pidieron, así que está bueno saberlo. Y además entender por qué hay una parte que sí y una parte que no, dónde se va la parte que no. Y bueno, ¿dónde se va? Al diodo. Ahora, si analizáramos esta misma gráfica, pero para
el de onda completa, no sería muy diferente básicamente, porque acá lo único que va a pasar es que en el diodo no va a haber un pedazo en el que caiga toda la tensión. Voy a evitar la rayita que me divide los gráficos uno de otro, asuman que va a estar separadito. Estas son las tensiones. Perdón, tensiones, estos son los tiempos. Estas son las tensiones. Y esto es onda completa, OC. Esto va a ser voltaje secundario. Esto va a ser voltaje de R. Y esto va a ser voltaje del diodo. Bien. Y en este caso, la cosa va a ser más o menos similar. La fuente me va a generar una onda senoidal, que recién me doy cuenta que puedo usar los cuadraditos de... De hecho, voy a usar los cuadraditos del... Ah, no me he corrido, bueno, no importa. Sería así, esto sería así, esto sería así, y esto sería más o menos así. Digamos que está prolijo. Esto sería una onda senoidal. En la resistencia, bueno, ahora vamos a tener un pedacito que no, un pedacito que sí, un pedacito que no, un pedacito que sí, un pedacito que no, un pedacito que sí. Bueno, es el gráfico de las tensiones del rectificador, donde en vez de hacerse la parte negativa está rectificada, se hace positiva, y tengo un pedacito que no, porque ese pedacito del 0 es el pedacito en que esto y esto es menor que 0,7, básicamente en el diodo. Esto, como les decía hoy, después voy a poner todas las referencias de las letras, simplemente vamos a ver primero las gráficas. En el diodo lo que se vería sería un pedacito así, 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 así, que va recortando la onda. Es como esto que veíamos hoy, que era que sí y que no, en de media onda, solo que en todos los ciclos. ¿Por qué? Porque va recortando un pedazo de todos los ciclos. En vez de tener la parte negativa acá, no, esto lo estamos aprovechando ahora. Así que en realidad lo que vamos a tener es ese escalón que tiene el diodo, que vale 0,7 en cada hemiciclo. Bien, y bueno, como se darán cuenta, esto tendría que tener un B de 1 y un B de 2. ¿Por qué? Porque son dos diodos. Así que supongamos que hay un gráfico de B de 2 que es prácticamente igual. Tic, 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 tic. Disculpen la publicidad, pero bueno, no es el hecho del punto este. Este valdría 0,7, este punto de arriba. Este también, si tuvieran en común el punto ese, pasa que la de abajo está corrida, por eso parecen tan grandes uno que otro. Pero esto más o menos sería el mismo punto, sería 0,7. Este sería BP menos 2BR, perdón, menos 2BD, porque uso los voltajes del diodo, los dos voltajes del diodo, el 1,4 básicamente, que hay que restarle el rectificador de onda completa. Y bueno, obviamente en el senoidal esto es voltaje pico. Las corrientes, bueno, serían como este, pero serían igual a la resistencia. Se recuerden que la corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Si el gráfico del voltaje es así, el de la corriente va a ser igual. Y el diodo no va a caer, no va a... Bueno, en realidad la resistencia va a ser... Uy, qué enredo. La corriente va a ser la misma que la resistencia porque funciona como una llave. No es que va a cortar el circuito, sino que va a ser siempre una llave. Bien, eso es todo lo que tenía para darles hoy, chicos. Disculpen que lo hice muy acelerado, pero quería que se entendiera y que me pidieron que hagamos unos ejercicios, así que ahora sí, visto todo esto, eh, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que se haya entendido, algo que no se haya entendido, algo que quieran preguntar o algún ejercicio que quieran que hagamos. Son las 5 menos 20, así que tenemos 20 minutos para dudas, para repasos, para algún ejercicio o lo que quieran que veamos. No sé quiénes somos 10 personas exactamente. Una pregunta. Sí, Francisco, lo que digas.
Tengo foto de un ejercicio. Ah, bien, bueno. ¿Me la querés mandar al WhatsApp? O mandarla por el grupo y yo... Sí, mandarla por el grupo y yo ahí la abro en la compu. Por el resto, ¿se entendió? Díganme si se entendió todo, si no se entendió nada. Sos un desastre, Alejo, no expliques nunca más. Ahí está, perfecto. Ejercicio número 2. Dibujar un circuito rectificador de media onda conectado a una carga resistiva, verificar la forma de resistencia, medir la forma entre... Bueno, está bueno, me gusta. Voy a descargar la imagen. Ah, de hecho creo que puedo copiarla. Sería más piola, ¿no? Sí. Copiar, imagen. Bien. Dicho todo esto, corro un poco el cuadrito. Recuerden que tienen acá esto. Le hago un foco un segundo para que puedan pausar el video si quieren copiarlo. Igual lo pasa al grupo, así que no hay drama. El ejercicio que nos pasó Francisco y que quiere que hagamos dice, wow, tiene varios puntos. Él nos pidió el punto D, pero estaría bueno hacerlo todo, así que... Ah, me estás pidiendo capacitores. Jejeje. Ese es tema de la siguiente clase. Si quieres después te lo paso por privado. Eso. No, no era... a ver, esperen que voy a ver el video. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Wow, se entendió todo. Increíble. No sabía si se entiende todo. Bueno, genial. Me preocupa que no tengan dudas. Yo cuando hice la materia me dieron un montón de dudas. Sobre todo la parte del rectificador de onda completa. Eso de ver por dónde pasan las corrientes. Era como que se me complicaba. Bien. Pero me gustaría que hagamos el problema al menos hasta el B, que es lo que se puede hacer sin ver la parte de capacitores. Lo que va a pasar cuando agregas un capacitor es que vas a tener ripple. ¿Vale? Después puedes spoilear un poco la la clase que viene. Lo que vas a hacer el capacitor es que mientras circula la carga positiva, el capacitor se va a cargar básicamente más o menos igual a lo que es la fuente. Tiene tiempos de respuesta muy cortos los capacitores, así que se van a cargar igual. Y lo que va a pasar es que cuando empieza a descender la corriente, la tensión, recuerda que el capacitor, cuando queda polarizado, cuando queda sin una fuente, empieza a alimentar él el circuito. Bueno, en alterna el capacitor lo que hace es que cuando se empieza a decaer la tensión, digamos que el capacitor se cargó hasta acá. En este punto el capacitor tiene acá, este valor. Y ahora vemos que empieza a decrecer la fuente. Lo que hace el capacitor es dejar la carga que tiene y aplicarla al circuito para tratar de mantener lo más constante posible la tensión. Y se genera lo que se llama un ripple. Si nosotros tenemos el circuito este de acá, así, esta es la respuesta para Francisco. Lo que va a pasar es que el capacitor va a empezar a entregar su carga y el voltaje que va a tener la resistencia va a ser algo así. Donde el capacitor va a empezar a dar su carga. ¿Se fijan esto? Mírenlo, solamente ahí. Voy a echar otro color. Miren ahí, tienen básicamente y hecho muy burdamente la descarga de un capacitor. La forma de onda de descarga de un capacitor. Bueno, porque se está descargando el capacitor. Básicamente esto es que se está descargando el capacitor. Hasta que el circuito vuelve a estar positivo. Entonces el capacitor vuelve a cargarse y cuando crece vuelve a ser así. Y se genera un ripple, que el ripple es la diferencia, es un rizado, que es esta diferencia entre el punto máximo y el punto mínimo de la tensión con la acción de un capacitor, básicamente. Esto se llama B de ripple, es la diferencia. Que si queremos tener una fuente de tensión continua, queremos que este ripple sea el menor posible, básicamente. Pero si se fijan, ya nunca la fuente pasa por, ya nunca la resistencia tiene un voltaje igual a cero. O sea que nos vamos acercando cada vez más a la fuente de tensión continua. Porque para empezar, antes teníamos una tensión positiva, una negativa, todo momento un valor diferente. Después pasamos a, bueno, al menos solo tenemos positivo y cero. Después pasamos a que, y bueno, este paso se saltea un paso, pero bueno, a que tenemos todos valores positivos y cada vez más consecutivos. Cuando yo aplico un capacitor en un circuito de tensión de rectificador de onda completa, lo que pasa es que como tengo las ondas seguidas, una al lado de la otra, y acá estoy despreciando el voltaje del diodo porque es prácticamente ínfimo, el ripple va a ser este, así, así, y si se fijan,
la diferencia, el gráfico que va a ver la resistencia, va a ser una cosa, voy a cosa. Recuerda, el voltaje mínimo que va a tener la resistencia es este. Uy, gigantesco ese punto. Pero el voltaje mínimo que va a tener la resistencia es este. Y el máximo es este. Entonces el gráfico de la tensión en la resistencia va a ser algo como weak, weak. Uy, no se va a ver, no se ve nada con esto. Va a ser como positivo, descarga de capacitor. Positivo, descarga del capacitor, positivo, descarga del capacitor. Tiene una forma así, tipo como una sierrita, donde sube y baja. Y esta diferencia va a ser el ripple. Y el ripple se logran ripples muy bajos, del orden de los 0, por ejemplo, el máximo creo que he visto que es de 1 voltio. De los trabajos finales, 1 voltio. O sea, una fuente continua. Digamos que estos sean 20 voltios pico. Digamos, generalmente tienen 18 voltios de eficacia, porque salen como 30 voltios, 24 voltios, si no me equivoco. Digamos que tiene 20 voltios. Más o menos 1 voltio es una fuente continua muy buena. O sea, están generando una tensión de 20 voltios, esto es 20, y el valor mínimo que tiene en cualquier momento de su circuito es 19 voltios. Y eso es el ripple o rizado, famoso ripple o rizado. Esa es la respuesta a tu pregunta, Francisco. ¿Qué pasa con el capacitor? Bueno, que va a generar ripple, básicamente, y que va a permitir que mi fuente de tensión, esta es tu respuesta en realidad, este gráfico, que va a ir variando, tu fuente de tensión va a ir variando, pero ya no voy a tener un voltaje cero en la resistencia. Ahora sí vemos el problema. Dice, dibujar un circuito rectificador de media onda conectado a una carga resistiva. Carga, ¿se acuerdan? Carga resistiva, una resistencia básicamente. Graficar la forma de onda de la tensión en la resistencia. Si el secundario del transformador... Bueno, vamos por la primera parte. Circuito rectificador de media onda conectado a una carga. Y acá voy a empezar a moverme por la hoja porque me viene de 10. No voy a mover las cosas que tengo ahí, sino que quiero moverme por la hoja. Circuito rectificador de media onda con una resistencia. Bueno, es este de acá. Rectificador de media onda con una resistencia de carga. Si querés hacer un poquito más grande, yo no me enojo con palabras. Ahí está, gracias. Es esto, una fuente conectado a un transformador, diodo, resistencia, indicando la Tierra. Esto es un circuito rectificador de media onda con una resistencia de carga. ¿Y cuál es el gráfico de la tensión en la resistencia? Es este de acá, que era positivo. Bueno, de hecho estaba más lindo. Tenía el gráfico acá, sí, acá. Tensión a la resistencia en el gráfico es este. Taca, 0, taca, 0, diciendo que esto es B pico menos 0,7. Esa es la respuesta a el punto A, creo, si lo digo. Y el inciso 0, lo que parte es básicamente dibujarlo. El punto A dice graficar la forma de la tensión de resistencia. Y el B dice, si el secundario del transformador, o sea, quiero ser un transformador, entrega 15 voltios de eficacia a 50 hercios. ¿Qué valor de tensión se medirá la resistencia si conecto un multímetro en continua sobre la resistencia? Acá está muy buena esta pregunta porque me permite aclarar lo que les dije en el grupo. Que los eficaces son valores de alterna medidos con un multímetro, esto es cuando mide el multímetro en corriente alterna. El multímetro en AC, corriente alterna, les entrega el valor eficaz. No es que se pone el multímetro en alterna y empezar a tirar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No les va a decir el voltaje instantáneo porque prácticamente son frecuencias de 50 Hz. O sea, esto varía 50 veces en un segundo. El ojo humano creo que capta hasta 24 modificaciones por segundo. ¿Vieron los FPS, que son los frames por seconds? Son los cuadros por segundo en las películas. Cuando 24 FPS prácticamente ya es todo continuo. No llega a detectarlo el ojo que hay un cambio. O sea, no llega a detectar tanto cambio. Hasta 24 sí. Si no me equivoco, puedo estarles verseando. Pero bueno, básicamente dice que cambia tanto que el ojo no lo ve. Entonces, ¿qué hace el multímetro en corriente alterna? Cuando ponen la perilla en alterna, le dice, bueno, yo te entrego el eficaz. Esto es el voltaje eficaz. Ahora, si vos medís con un multímetro en corriente continua, en el modo de corriente continua, lo que te va a dar es el valor medio. Eso para una onda sinusoidal. Si vemos una onda con un rectificador de media onda, bueno, para eso son eficaces y el medio. ¿Qué hace el eficaz? Bueno, ¿qué es el eficaz? Es, además de toda la definición teórica, es el voltaje que te va a mostrar el multímetro si vos lo pones en corriente alterna,
o el osciloscopio, si ustedes mueven la perilla a continuo. El multímetro, el osciloscopio tiene una perilla que permite seleccionar si lo que están inyectando en la tensión que está, la corriente que está circulando, la tensión que está cayendo es alterna, continua, y tiene una tercera cosa que es tierra, que sirve para calibrar la tierra, justamente el osciloscopio. Si lo ponen en continua, les va a dar el valor eficaz. Eso también está bueno saber. Ahora, el valor medio es la tensión que les va a mostrar el multímetro si lo ponen en corriente continua a medir una corriente alterna. Todo siempre hablando de tensiones. Con este tema solo pueden, bueno, en realidad pueden medir dos, tensiones alternas y continuas, pero con el multímetro solo pueden medir corriente continua. Entonces, si miden la corriente continua cuando circula una corriente alterna, van a medir la corriente media, por así decirlo, el valor medio de la corriente. Por eso es que les pide que sepan calcular cuánto es el valor medio de la tensión sobre una resistencia y el valor medio de una resistencia de corriente cuando no está conectado el capacitor y cuando sí está conectado el capacitor. Así que básicamente es eso. Esa es la respuesta. Y acá se nos dice que tiene 15 eficaces a 50 hercios. Bueno, estos 15 eficaces habría que multiplicarlos por raíz de 2, porque recuerden que el eficaz está dividido por raíz de 2. Y estamos hablando del secundario, no de la onda rectificada. Así que esta es una alterna senoidal todavía. ¿Recuerdan el gráfico de acá? Yo vamos a moverme entre los gráficos. Estamos viendo esto. Nos dice que la tensión eficaz de esto, o sea, la continua equivalente, es de 15 voltios. Así que si yo hago 15 dividido 0,707, me va a dar la tensión pico. Me dice que son aproximadamente 21,22 voltios esos. Y ahora me dice cuál sería el valor medio que mido en la resistencia. Y en la resistencia tengo esta tensión rectificada. Así que esos 21,21 voltios pico los tengo que dividir por pi, ¿no? Dividirlos por pi. Así que lo voy a 21,22 dividido 3,14. Estoy con la calculadora del celular, por eso estoy diciendo números tan genéricos. Si no le pondría bien los números. Me da 6,76 voltios de tensión media, porque está midiendo, dice, con un multímetro en continuo sobre la resistencia, está midiendo el valor medio. 6,75, perdón, me olvidé de restarle el 0,7. 6,75 menos 0,7, el multímetro me estaría diciendo que están cayendo en la resistencia 6,06 voltios de tensión media en esa corriente alterna. Básicamente es eso. El C dice incorporar un capacitor. Bueno, el capacitor, si lo incorporáramos, sería esto, pero con un capacitor en paralelo. El capacitor se conecta en paralelo porque la tensión que le cae sería la misma que la resistencia. Y además se va a hacer una fuente, bueno, cuando no tenga el capacitor en paralelo, bueno, es básicamente el circuito que veían cuando cambiaban la llave. Si es un capacitor en paralelo, dice, dibujar la forma de onda de la tensión sobre la resistencia, es este gráfico de acá, el rosa, el que va así, decae, sube, decae, que no llega nunca a cero. Ahí es importante poner los ejes de referencia para que se entienda que este valor no es cero, sino que es un valor que no llega a ser cero. Acá, así. Y dice, si el capacitor es de un valor excesivamente grande, de manera que el ripple sobre la resistencia es cero, ¿qué valor de tensión se medirá sobre la resistencia cuando conecta un multímetro? Bueno, eso sí requiere ya una explicación teórica más larga, así que se las dejo para la clase que viene. Pero bueno, si tienen un problema así, básicamente esto es más o menos lo que tendrían que saber. No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. ¿Se entiende lo que quise decir? ¿No se entiende lo que quise decir? Estos ejercicios son clásicos de que salgan un parcial, algo así. Puede salir con mucha facilidad, muy seguramente salga algo así. Pero nada, simplemente saber cómo calcularlo, básicamente. Si dice que el triple es cero, básicamente le está diciendo que tiene una fuente de tensión continua. Es como que vieron esto que casi era un voltio, el triple, bueno, en este caso dice que es cero. Básicamente que se mantiene siempre en el pico. Entonces, bueno, tendrías un valor prácticamente eficaz. Pero hay que hacer con una explicación teórica de por qué va a ser así, así que eso se lo dejo. ¿Se entendió todo, chicos? Hasta acá llegó la clase. Espero que se haya entendido todo. Y bueno, nos estamos viendo mañana.
Mañana vamos a ver eso que les decía, que es cómo se comporta un capacitor en corriente alterna, más allá de que ya les dije un pantallazo general de cómo se comporta. Eh, Vamos a ver qué es el ripple, pero bien con una explicación. Acá en capacitor tengo que explicar las reactancias. Y vamos a ver cómo se arma una fuente casera de tensión continua. Y eso es más o menos todo por hoy. Así que muchas gracias por sumarse y nos estamos viendo mañana, los que se quieren sumar mañana. Y cualquier duda me pueden escribir. Nos vemos.